Descubrimientos en el reinado de Juan II, 1481 a 1486. Juan II impulsa las expediciones a países remotos, 1481 a 1483. Poseía el nuevo rey todas las prendas necesarias para la realización de grandes empresas y como vio desde luego que una buena parte de las rentas del tesoro portugués procedía de los derechos impuestos al comercio con los países recién descubiertos, el interés del Estado dirigióle naturalmente a ocuparse con predilección de este ramo, cuya importancia fue creciendo a sus ojos a medida que adquiría más amplios conocimientos de aquellas comarcas. Desde el Cabo Nun hasta el río Senegal, los portugueses habían hallado en toda la extensión de la costa un terreno arenoso y estéril habitado por pueblos miserables y en corto número que profesaban la religión mahometana y dependían del emperador de Marruecos. Pero al sur de aquel río cesaba el poder y la religión de los mahometanos, el país se hallaba dividido en principados independientes, su población era numerosa y el terreno, de gran fertilidad, producía marfil, gomas, oro y otros géneros de valor, descubrimiento que, al ensanchar la esfera comercial del país, había de ser naturalmente poderoso incentivo a nuevas expediciones. Descubrimientos de Benín y de Congo y establecimientos en la costa de Guinea, 1484. En tal estado las cosas, el rey Juan mandó equipar una poderosa armada que después de haber descubierto los reinos de Benín y de Congo, se adelantó 1500 millas más allá del Ecuador y los navegantes europeos vieron por primera vez un nuevo cielo y observaron los astros de otro hemisferio. Construyéronse de orden del rey diferentes fuertes en la costa de Guinea, fundáronse colonias y se establecieron relaciones comerciales con los estados más poderosos de aquellas regiones, procurando someter a la corona portuguesa a los débiles o que por luchas intestinas se hallaban divididos. Muchos príncipes africanos se reconocieron voluntariamente vasallos del rey de Portugal y otros fueron sojuzgados por la fuerza de las armas. Merced a estas conquistas y a un sistema regular y bien meditado de administración, lograron los portugueses asentar sobre sólidas bases su poder y su comercio en las costas de África, permitiéndoles aspirar a mayores y más importantes triunfos. Sus constantes relaciones con las tribus africanas permitieron a los portugueses adquirir algunas noticias relativas a los países del continente que no habían visitado y que, unidas a las observaciones que ellos mismos habían hecho, empezaron a ensanchar el horizonte de sus conocimientos y a disipar ciertos errores de los antiguos reconocidos hasta entonces como verdades científicas. Navegando hacia el sur, vieron que el continente africano, en vez de extenderse en anchura según la doctrina de Ptolomeo, que era a la sazón el oráculo y el guía de los geógrafos, estrechábase al parecer insensiblemente y se encorvaba hacia el este. Observación que vino a inspirarles cierta confianza en las descripciones de los viajes que los fenicios hacían antiguamente alrededor del África y que se habían considerado mucho tiempo como fabulosos y les hizo concebir la esperanza de que siguiendo el derrotero de los fenicios podrían llegar a las Indias Orientales, idea que había ya concebido el profundo genio del príncipe Enrique, según se desprende de la bula del Papa que en otro lugar hemos citado. Todos los pilotos y matemáticos portugueses estuvieron de acuerdo en considerar la idea practicable, y el rey mismo le dio su aprobación, mandando preparar inmediatamente todo lo necesario para tan importante expedición. De embajada al Imperio de Abisinia, 1485. Entretanto súpose por varias tribus de la costa que, a gran distancia y hacia el este del continente africano, existía un reino poderoso cuyo soberano profesaba la religión cristiana, de cuyas noticias dedujo el rey de Portugal que aquel monarca no podía ser otro que el emperador de Abisinia, a quien los europeos, engañados por una equivocación de Marco Polo y de otros viajeros, habían dado ridículamente el nombre de Preste Juan de las Indias. Con la esperanza de obtener de un príncipe cristiano socorros e instrucciones, resolvió Juan II ponerse en relaciones amistosas con aquel imperio, y a este fin escogió a Pedro de Covillán y Alfonso de Paiva, que entendían perfectamente el árabe, y envióles al este del continente de África, en busca del monarca desconocido, para que le hiciesen proposiciones de alianza y amistad, encargándoles al mismo tiempo de recoger todos los datos posibles sobre el comercio de la India y sobre la derrota que debería seguirse para llegar a aquel remoto país. Los embajadores del rey de Portugal se trasladaron al Cairo, de donde partieron con una caravana de mercaderes egipcios y llegaron a Adén en el Mar Rojo. Separáronse en este punto, embarcándose Paiva para Abisinia y Covillán para las Indias Orientales. Después de haber recorrido Calicut, Goa y otras ciudades en la costa de Malabar, este último volvió a Sofala, en la costa oriental de África, y de allí al Gran Cairo, donde se habían dado cita los dos enviados. Desgraciadamente Paiva fue asesinado en Abisinia, pero Covillán encontró en el Cairo dos judíos portugueses que venían de parte del rey Juan para recibir de los dos emisarios los detalles de sus operaciones y transmitirles nuevas órdenes.
Entregó Covillán a uno de estos judíos para que lo llevase a Portugal, un diario de su viaje por mar y tierra y sus observaciones sobre el comercio de la India, con los planos exactos de las costas que había recorrido, de sus propias observaciones y de las noticias adquiridas deducía que, dando la vuelta al África por mar, debía encontrarse un paso para las Indias Orientales. Viaje de Bartolomé Díaz. Descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza, 1486. Mientras estos sucesos tenían lugar, llevábase a cabo la expedición marítima más difícil y más importante que hasta entonces habían intentado los portugueses, confiándose su dirección a Bartolomé Díaz, oficial que reunía las cualidades de valor e inteligencia necesarias para empresa tan ardua. Navegó Díaz resueltamente hacia el sur y traspasando los límites que hasta aquella época habían detenido a sus compatriotas, descubrió más de 900 millas de tierras nuevas. Nada hubo capaz de detenerle, ni los peligros a que se vio expuesto por una continua serie de tempestades violentas, ni las frecuentes sublevaciones de la tripulación, ni los padecimientos del hambre a que se vio reducido por la pérdida del buque que llevaba las provisiones. Finalmente recogió el fruto de tantos trabajos y perseverancia, reconociendo el elevado promontorio que termina el África por la parte del sur, pero no hizo más que reconocerle. La violencia de los vientos, el mal estado de sus buques y el espíritu turbulento de la tripulación obligáronle a volver atrás después de un viaje de 16 meses, en que descubrió una extensión de tierra mucho mayor de lo que había descubierto ningún otro navegante. Al hacer al rey la relación de su viaje, le dijo que había logrado descubrir la punta del África, pero que era aquel un cabo batido por tantos temporales, que le había puesto por nombre Cabo Tormentoso o Cabo de las Tempestades. Pues bien, dijo el rey no dudando que se había encontrado ya el anhelado camino para llegar a la India, yo le llamaré el Cabo de Buena Esperanza. La conformidad que existía entre el relato de Covillán y los recientes descubrimientos de Bartolomé Díaz no dejaban ya lugar a dudas sobre la posibilidad de ir por mar desde Europa a la India, pero lo extraordinariamente largo del viaje y las furiosas tormentas que Díaz había sufrido en su expedición pusieron temor no infundado en el ánimo de los portugueses y fue menester algún tiempo para tranquilizar los espíritus y prepararlos a aquella nueva y peligrosa tentativa. Lo realizado ya por los portugueses bastó, no obstante, para llamar la atención de la Europa entera y extender la fama de sus descubrimientos por todos los ámbitos del mundo civilizado. Formábanse diferentes juicios acerca de estos hechos inusitados, elevaban unos los conocimientos y habilidad de los portugueses muy por encima de cuanto habían mostrado cartagineses y fenicios, otros hacían conjeturas acerca de las revoluciones que el triunfo de estas empresas había de producir en el comercio y en el estado político de Europa. Cuando en esto empezó a cundir la noticia de un suceso tan extraordinario como imprevisto, el descubrimiento hecho por los españoles de un nuevo mundo situado al occidente del globo. La atención universal volvióse inmediatamente hacia este inmenso acontecimiento de incalculable trascendencia.